Muy buenas tardes, ya es viernes y estamos aquí en el mensaje que el Señor quiere que oigamos, que yo lo he oído, y la verdad es que vamos a hacer primeramente una oración. Vamos a pedirle al Señor que su gracia esté con nosotros. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú estés en este viernes. Y no solo este viernes, sino como tú dices, estaré con vosotros hasta el fin. Que tu presencia nos acompañe, que nos ayude a entender tu palabra, que nos ayude a entender lo que tú quieres dar en el mensaje, y que podamos crecer un poco más en tu gracia y en tu verdad. Bendice a cada uno de los que están ahí escuchando, Señor, ahora o posteriormente. Que tú también toques sus corazones para que se puedan acercar a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos y amigos, muy buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a todos, a los que están ahí detrás, ya que no es presencial, sino es grabado, tanto el que conoce la palabra como el que no conoce. Entonces, bienvenido. Quisiera mostrar una imagen, a ver si la cámara es capaz de captarla bien. Ahí está. Eso es. Correcto. La tenemos muy bien. Esto es como el que dice: ¿usted qué profesión tiene? Veo que tiene un casco, que tiene una manguera, que tiene un hacha y que tiene también un chaleco antifuego. ¿Es usted fontanero? Dirá, hombre, por favor. ¿Bombero? Bien. Entonces la imagen que nos muestra en esta tarde es una imagen bastante elocuente, y está hablando de un soldado y una armadura. ¿Quién será el soldado? Lo vamos a ver en esta tarde. ¿Y la armadura cuál es? La vamos a ver también, aunque yo sé que ya estás pensando que lo sé, que ya lo he escuchado muchas veces. Bien, pero aún así, que yo también lo he oído muchas veces, necesito refrescar la palabra de Dios viva en mi vida. ¿Ok? Entonces vamos a leer Efesios 6, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer el texto y luego lo desarrollaremos conforme el Señor nos dé la gracia. Dice el 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pues querido, conforme leemos aquí, vamos a leer también otro texto más en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 34. Aquí nos habla de que el rey Acab salió a la batalla, y es un pasaje en el cual relata diferentes cosas, pero yo me quiero centrar exactamente en este versículo, en el 34. Dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy
herido. Querido, nosotros en nuestra vida cristiana, los días van pasando, las semanas van pasando, los meses, los años, los quinquenios, los decenios, ¿verdad? Y vamos pues moviéndonos en lo que es el trasiego de esta vida, pero realmente también vamos hacia lo que es el final de nuestra propia vida, o bien que el Señor venga, como Él dice en su palabra, ¿no? Entonces, en ese andar, en ese caminar, es donde nosotros vamos creciendo en las cosas del Señor. La semana pasada el hermano Diego pues compartía y hablaba sobre la fe. Qué sencilla la fe, ¿verdad? Era un sentido, porque tú dices, ay, la fe sí, pero la fe es muy profunda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego también, cuando la palabra de Dios no está viva en nuestros corazones, es complicado también agradarle. Entonces, el tema de hoy es toda la armadura de Dios. Porque los tiempos nunca han sido buenos. Para un creyente, para un cristiano, decimos ahora, uy, qué tiempos más difíciles, pero realmente nunca han sido buenos. ¿Por qué? Porque siempre ha habido lucha. Nosotros miramos nuestra vida hoy, contemporánea, año 2020. Pero si miramos los cristianos del comienzo, ellos no tenían las luchas que nosotros podamos tener ahora, que si la política, que si ahora la pandemia, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Que si llego a final de mes o no llego, que si el empleo, que si... Antiguamente, como había menos maquinaria, menos tecnología, pues lógicamente se suplía con mano de obra. Entonces el trabajo era más difícil que no hubiera, aunque estaba cortito. Hoy en día es al revés. Hay tantas máquinas que sobramos casi todos. Y lo que queda. Entonces, ellos también pasaron por diferentes luchas y muchos de ellos dieron su vida en los circos romanos, en las persecuciones que hoy en día sigue habiendo en un montón de países de este planeta Tierra tan libre, con tanta libertad que hay. Pero hay un montón de países, muchos, podríamos hacer una lista, en los cuales estos creyentes están perseguidos, metidos en las cárceles y que sepamos incluso llevados a la muerte. Entonces los hermanos antiguos pues se lo comían los leones, morían de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos compete a nosotros, que es nuestro andar en el 2020, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y vamos a ver con esta toda armadura de Dios, porque entiendo, querido hermano, de que tu pretensión y la mía, cuando empezamos la carrera, es llegar al final. ¿Sí o no? O quizá a lo mejor tú dices, bueno, pues voy a estar un ratito, a ver qué tal son estos muchachos. Hablo como loco. Yo cuando le dije al Señor, hace ya es que se me olvida, 30 y tanto, 40 años ya, cuando yo le dije a Él, 30 y algo, 38, le dije, Señor, ven a mi vida, quiero seguirte hasta el final. Os digo que yo pensé, de una forma natural también, que es hasta el final. Entonces, si de alguna manera, alguna vez te embarga un pensamiento de decir, bueno, vamos a ver, quizá, olvídate, no llegas. Siempre hasta el final con el Señor. Entonces, para ese final tenemos que ir bien pertrechados. ¿Habéis visto la foto de este romano? Que Pablo, cuando habla de toda la armadura de Dios, él hace un símil, y lo que él conocía era el soldado romano. Que el soldado romano pues lleva esas vestiduras cuando va a la batalla, y como soldado siempre estaba en posición de batalla. Entonces vamos a ver ¿para qué es la armadura? Pues la armadura es para protegernos. Sencillo, ¿verdad? No hay que darle muchas vueltas. ¿Yo para qué me pongo la armadura? Para protegernos. Hoy en día los médicos y los sanitarios utilizan su armadura para protegerse de este virus. ¿Y cómo van? Llevan una bata, una rebata, un gorro, un regorro, una máscara, una remáscara, guante, todo para protegerse de ese virus,
que en definitiva es el enemigo que tienen ellos más cercano en lo natural. Entonces, toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el quid de la cuestión. Los creyentes, nuestro campo de batalla es más espiritual. No podemos obviar, ni obviamos en ninguna manera, que hay dos reinos, que el creyente lo cree y lo vemos. El que no es creyente no lo ve y lo achaca a muchas cosas. Ay, que la vida... Pero hay dos reinos, dice la palabra de Dios. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y aquí en el versículo 11 nos está hablando del reino de las tinieblas para protegernos de él, contra las acechanzas. ¿Os acordáis del texto de Reyes? Cuando dice que uno tiró la flecha al azar y va y se le clava al rey entre las junturas de la armadura. Entonces, ahí están los dardos, ¿ok? Bien, entonces nuestra lucha es espiritual y es contra principados y potestades. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo, el cual el Señor le reprenda, tiene mucho interés en que el menor número de personas puedan conocer a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es malo. Él es malo. Él se rebeló. Él se volvió en contra de todo lo que es Dios o cualquier, forma de que Dios quiera que las personas nos movamos. Y entonces su idea fija es una lucha sin cuartel contra especialmente la creación de Dios, la joya de la creación de Dios, que es el ser humano, que es las personas. Entonces, si él consigue entretener, llevar, hacer que un ser humano pase por esta vida sin pena, sin gloria, si me apura, con más pena que gloria, se muere y no ha tenido la oportunidad y no ha llegado a conocer al Dios Salvador, al Dios que está mirando por él, al Dios que quiere librarlos del infierno, es una victoria. ¿Sabes? Y nosotros como creyentes somos sus embajadores en esta tierra. El nacido de nuevo, el que un día le dijo a Dios, Señor, ven a mi vida, perdóname, quiero acercarme a ti y quiero andar contigo. Entonces automáticamente nos movemos y pasamos a ser ciudadanos. Al ser ciudadanos del reino de Dios, seguimos en esta tierra, pero ¿qué pasa? Que tenemos que tomar precauciones para que tampoco o no nos afecte a nosotros la flecha que Él va disparando. Entonces vamos a centrarnos en ese tema y ver que nuestra lucha no es contra el Tito, la Tita, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, el que me hace la puñeta, el que me dice mal, el que lo otro, el que me ha hecho la zancadilla. Aunque, entiéndeme con mucho cariño, esos son los medios que utiliza las huestes espirituales para fastidiarnos, porque es cierto de que todos los días pues no van bajando demonios pinchapapas con un tridente y te van haciendo toma. No. ¿Qué ocurre? Eso va en lo que es el teatro de la vida. Entonces nosotros cuando vemos unos ataques de ese tipo, pensemos que realmente, aunque la persona pueda ser el medio o la forma en la cual somos atacados, pero son huestes espirituales por detrás, que asustan, que chinchan, que pinchan. Y no podemos olvidar que en nuestras oraciones tenemos que luchar contra eso. Acordaros de Daniel, cuando él dijo, oró a Dios y vino el ángel
y le dijo: Daniel, muy amado, desde el primer día que hiciste oración, que levantaste tu corazón a Dios, fueron oídas tus plegarias, pero a causa del rey de Persia, o de la potestad de Persia, que era potestad espiritual, no he podido llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque hubo una lucha espiritual. Y hermano, no somos conscientes algunas veces de la lucha espiritual que hay. Claro, yo lo que veo, ¿qué es lo que es? Pues yo veo una gafita, veo el bocadillo de jamón serrano, las gambitas, mi casa más bonita, menos bonita. Eso es lo que vemos con los ojos naturales. Pero hay un mundo espiritual. Y ahí tenemos que estar centrados en eso. Entonces, esa lucha espiritual no es contra las personas, sino contra huestes espirituales. Bien, cuando ya lo sabemos, porque es verdad que lo sabemos, pues nos vamos vistiendo con la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? No es la que hemos visto en la foto, sino la armadura de Dios es con objetos o con formas que Dios marca, que son espirituales, pero que se adaptan a lo natural para que podamos vivir con ella. Entonces vamos a ir al versículo siguiente, ¿ok? Cuando ya hemos terminado con el concepto de las huestes espirituales, pues nos dice aquí el versículo, el 13, por tanto, cuando ya tenemos asimilado la parte anterior, por tanto, estamos diciendo, ya que ya lo entiendes, tomad toda la armadura de Dios. Y a mí, mira que lo he oído veces, pero cuando me dice aquí, toda la armadura de Dios, la coletilla que queda es: no sea que se te olvide algo de la armadura de Dios, que tengas cosas de la armadura de Dios, pero no toda la armadura de Dios. Si solo tenemos media armadura, un cuarto de armadura, somos susceptibles de que una flecha tirada al azar se te clave en el sitio que no tienes armadura de Dios. Es muy sencillo. Pero te digo una cosa, a mí se me olvida algunas veces toda la armadura de Dios y tengo que rectificar. ¿Ok? Bien. Entonces, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Vale? Entonces, no es una armadura unibody, sino que va a trocitos. Cada trozo de la armadura tiene una misión. Cada trozo de la armadura, o cada parte, cada sección, tiene una misión en el cuerpo, que es el nuestro, es el cuerpo físico, pero realmente Dios nos está diciendo: vístete en el espiritual. Yo no voy a salir, voy a ir a mi trabajo con una armadura de romano, ni tú vas a ir a por los boquerones con una armadura de romano, ¿no? Hola, ¿me da por favor 1 kilo de boquerones? Y con la lanza los va pinchando. No, vamos a ir poco a poco. Entonces, la primera parte que Dios nos dice que debemos de vestir serían los lomos. En el 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El lomo es la parte de aquí atrás, ¿ok? Que en definitiva el lomo aguanta un montón. Yo me acuerdo cuando jugaba de pequeñito, de pequeñito es que se jugaba. Ahora los pequeñitos, son tiempos diferentes, pero yo echo de menos, quizás hay algunos, ¿no? Pero los juegos que teníamos de alguna manera eran bastante más interactivos que hoy, que yo los voy viendo en los carritos con 4 o 5, con 8 meses o 9 meses, y ya están con el móvil. Eso es lo que hay ahora.
nosotros en los tiempos de juego eran tiempos rudos. Y me acuerdo de los lomos porque jugábamos a un juego que era, uno se agarraba a la pared y nos íbamos poniendo así como si fuéramos burritos, porque al final éramos burros, y entonces venía uno de atrás corriendo, pero corriendo, vamos, a toda pastilla, y la idea era muy fácil. Si había 4 o 5 así en fila y uno aguantando la pared para tener contrapeso, el que saltaba tenía que llegar lo más adelante posible de un salto. Tú imagínatelo, es que yo lo tengo ahora mismo aquí. Entonces llegaba, pegaba el salto, y el que caía justo delante no vea los lomos como se lo ponía. Ahora, teníamos los lomos fuertes. Entonces la palabra nos habla de los lomos porque ahí tenemos que tener la verdad con fuerza, agarrada, con potencia, que aguante todo lo que le eche. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y la verdad es Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y tenemos que tener a Cristo bien grabado ahí en nuestros lomos, aguantando todos los saltos que echen o que den y aguantando ahí con la verdad. Venga, salta, salta otra vez. Así es. Entonces, ya tenemos los lomos fortalecidos con la verdad. Ahora, ya que tengo el lomo fuerte, nos dice de que tenemos que ponernos la coraza de la justicia. Porque ya tenemos la verdad bien afianzada y ahora la coraza, que es la parte de delante, ¿ok? El romano lleva la coraza, que es como si fuera el chaleco antibala del cristiano. Nuestro chaleco antibala. Y es la justicia de Dios. Hermano, en esta tierra, ¿habéis visto el montón de justos que hay? Los políticos, qué justos son todos. Yo hago así, digo, qué justos sois, hijos, de verdad. Luego te encuentras con alguien, estás hablando, que justo, si es que la justicia, es que esto es, etcétera, etcétera. Es verdad que hay mucha injusticia en lo natural en esta tierra, pero Dios toma nota. Pero aquí nos está hablando de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y las cosas que Él dice son irrebatibles. Quizá haya gente que la arrebata, que diga que... Pero mira, el sol sale, ¿ok? Y tú puedes decir, el sol no va a salir mañana, y no va a salir porque lo digo yo, que soy un tío justísimo, no va a salir. Y de pronto a las 12 del día en el mes de agosto, sin gorro, y tú no vas a salir, claro, no vas a salir, no vas a salir vivo tú de ahí, cuando empiece a calentarte la cabeza. Pues las cosas de Dios pueden decir lo que quieran, pero se verá, y es la justicia de Dios. Entonces nos ponemos la coraza, ¿ok? Y las mentiras, las cosas que nos digan, pues chocarán y no harán daño en lo que es nuestro cuerpo espiritual. Entonces, queridos, ya hemos llegado a lo que es la coraza de la justicia, como un chaleco. Posiblemente en la coraza veamos restos o trocitos en los cuales la metralla haya marcado la coraza, pero sin atravesarla. Es verdad que hay veces que a lo mejor tú dices, uy, esto no me cuadra, no lo entiendo, no sé qué, pero la verdad es que no termina de entrar. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está por encima, y Dios es justo. Lo dice su palabra, Él es justo. Muy bien, y vamos a recibir golpes injustos, golpes injustos, de los de fuera y de los de dentro, cosas que no vamos a entender. Incluso, fíjate, voy a extender un pelillo nada más. Hay veces que a lo mejor incluso en la iglesia tú puedes ver, entre comillas, esto no es justo, porque esto se ha hecho así o asado. Hermano,
piensa que en la iglesia de Dios procuramos andar siempre en los caminos de Dios. Puede haber cosas que tú no entiendas, pero tú dices, Señor, tú tomas nota, tú estás ahí y punto. Y todos vamos a llegar al final. Si todos vamos, como dice la palabra, sometiéndonos los unos a los otros. Teniendo también al que habla, no por mí en absoluto, pero al pastor, a la autoridad, y siempre diciéndole, Señor, gracias te doy porque estás cuidando de la grey, como dices tú. Y es de justicia que se haga así. Muy bien. Luego, perdón, seguimos, ya hemos llegado a lo que es la coraza, y ya tenemos dos cosas, los lomos y la coraza cubierta. Y ahora viene el 15, que dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bien. Mira, os tengo que decir que yo siempre había leído este versículo y no sé por qué, fíjate, yo mentalmente, cuando yo leía con el apresto, a mí me daba una sensación como diciendo, con el apresto es corriendo. Ahora, corriendo con el Evangelio, a llevar corriendo el Evangelio, que esté dispuesto a correr. Pues no. Digo, ¿será posible? Mira que lo he leído ese. El apresto del Evangelio es, ¿habéis visto cuando las mujeres dicen, esta tela tiene un apresto que es buenísimo, que es un tacto, una preparación? Bueno, pues el original dice que el apresto es dar textura a las prendas, y en este caso sería dar consistencia al Evangelio. ¿No veía cómo me ha cambiado? Ojo, que lo sé inconscientemente, conscientemente, pero el apresto, yo siempre tenía la tentación de carrera, de corriendo, no, es llevar el Evangelio, como dice aquí, de la paz, con textura, con forma, con fundamento. No vea cómo cambia. Entonces tú puedes pausarte, alguien te va a preguntar y tú dices, mira, es que Dios es un Dios de paz. Le explica, le dice, y queda. Me ha encantado este concepto. Y luego también la importancia de que tenemos que ponernos esas sandalias, que era el uniforme que llevaba el romano. ¿Habéis escuchado ese dicho que dice, estoy más liado que las sandalias de un romano? ¿Lo habéis escuchado, no? Aquí es muy famoso. ¿Por qué? Porque las sandalias tenían unos cordones de cuero para que no se cayesen, y lo ataban a la pierna dándole una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, y al final lo amarraban. Esa es la sensación de apresto, que no se cae, que tiene forma, que tiene fuerza y que llega muy lejos. Entonces vamos a tener esa parte de la armadura también bien puesta. No sea que nos hayamos atado los cordones o las cintas de cuero rápidamente, o hayamos metido los dedos o los pies en las sandalias, echamos a correr y se nos va el Evangelio, se nos escapa. Que ahí hablaría de dejar un Evangelio aguado, el símil. Y hermano, el Evangelio es puro, y el Evangelio es como es, y la palabra de Dios es como es, y tenemos que hablarla como es, ni añadir ni quitar. Este mundo tiene una tendencia que lleva tiempo, porque desde que el mundo es mundo, ¿habéis escuchado eso de lo relativo? Relativo, sí, esto es relativo. Claro, si es relativo, pues no tiene fuerza. Entonces, lo relativo tuyo, pues bueno, puede servir, y lo relativo mío, pues puede servir también. Pero la palabra de Dios, el Evangelio, no es relativo. El Señor dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, dándonos a entender también que cuando Dios dice algo, no es,
hombre, quizá a lo mejor habría que... No, no. Si Él dice, arrepentíos y convertíos y volveos a mí, no es, bueno, arrepiéntete de algunas cosillas y tú si eso pues va viniendo a la iglesia alguna vez. No, 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 no. Arrepentido y convertido. Un cambio radical. Y eso a esta tierra, a este mundo, a esta sociedad le cuesta mucho trabajo. Las cosas radicales de Dios les cuesta trabajo. Por eso es la lucha. Porque nosotros a lo malo le decimos malo conforme a la palabra. Y a lo bueno, bueno. Y como no quieren escuchar, porque les retiñen los oídos y quieren hacer su forma, ¿qué ocurre? Pues ya somos enemigos. Y eso es lo que nos toca, ¿eh? Entonces, tenemos lo que hemos dicho de las sandalias o el calzado con el apresto. Y luego nos dice aquí el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tú fíjate, me puedo poner los lomos de la verdad, la coraza de la justicia, la sandalia del evangelio, pero si no tengo el escudo, ¿os acordáis del romano con su escudo? Dice que no podríamos apagar los dardos de fuego del maligno. Mira, los dardos de fuego no son como los superhéroes. ¿Os acordáis de Antorcha, que hacía así y tiraba el dardo de fuego? No. Los dardos de fuego vienen todos aquí, a nuestro corazón, a los sentimientos, a lo que es la raíz de tu propia fe en Dios. ¿Y cómo vienen esos dardos? Pues lo mismo que le dijo el diablo a Adán y Eva. Con que Dios os ha dicho, con que ha dicho. Y se parece mucho a Gila. Cuando pasa y dice Gila, alguien ha matado a alguien, y se va. Pues el enemigo viene así y te dispara en forma de pensamiento de que ese hermano pues te ha dicho no sé qué, te ha mirado así, pero querido, ese hermano o esa persona es de carne y hueso igual que tú. ¿Y quién dice que tú, que yo, en un momento dado, no hayamos disparado fuego amigo sin darnos cuenta, evidentemente? ¿Me entendéis? Entonces, el escudo. ¿Cuál es el escudo? El escudo es el que nos protege. Y cuando viene un dardo, tú dices, Dios toma nota, Dios sabe. Lo paro. Ahí viene otro. Lo paro. Es que hay que ver lo que ha hecho este hermano. Lo paro. Ahora, si es algo de reprobar, entonces tú sabes qué tienes que hacer. No tienes que poner el escudo. Si te están reprobando por algo, o me están reprobando por algo que no es correcto, que no lo he hecho bien, no voy a poner encima el escudo como diciendo, sí, tú dispárame que... No, ahí viene la humillación. Decir, Señor. Por eso es tan precioso andar en las cosas de Dios, en el Evangelio, porque nos vamos compensando unos con otros. Entonces los dardos son más bien hacia tu línea de flotación de la fe. Bien, tenemos... Bueno, yo creo que vamos a ir apurando. Bien, entonces sobre todo tomar el escudo de la fe con que puede apagar los dardos. Bien, luego 17. Y aquí nos dice el Señor lo siguiente. Tomad el yelmo de la salvación. Hay dos, pero este es el yelmo. ¿Cuál era el yelmo? El casco. El casco que te protege la cabeza, te protege los pensamientos, te protege que aunque te venga un dardo o un disparo por la parte de atrás, como tienes el yelmo, ¡paf!, chocará en el yelmo y no te herirá.
Y las batallas, yo creo que prácticamente todas, salvo que te caiga por una escalera, ¿me entiendes? O te atropelle un monopatín. Las batallas son espirituales y se cuecen aquí. Por eso tenemos que tener el yelmo, como dice, de la salvación, porque tenemos que pensar lo siguiente, hermano, y futuro hermano querido, pues si estás escuchando, ¿quién dice que tú no digas, oye, pues yo quiero una salvación de este tipo? Porque a mí las que me ofrecen las religiones no son tan buenas. Yo he estado en varias religiones y las salvaciones son chiquitillas, ¿eh? Hay religiones que te dicen solamente 144.000 van a ser los escogidos. Bueno, ¿y qué hacemos con el puñado de millones que hay? Y así una y otra, ¿eh? Las religiones hindúes casi todas te dicen, sí, a ver si me fundo en el nirvana, ¿sabes? El nirvana es no vea qué esperanza, ¿no? Sufriendo aquí como un condenado en esta tierra, que algunos dicen que el infierno está aquí, y ahora termina, y cuando tengo que tener algo, por lo menos, como dice el otro, un poco de vidilla, pues yo no la quiero. Dios ha prometido cielos nuevos, tierra nueva, una eternidad con Él, estar con Dios eternamente, en conciencia. Eso sí que es vida, y vida eterna. Esto es precioso. Pero claro, con el casco yo me protejo de que no me disparen en mi línea de flotación sobre la salvación. Dios te ha dicho y me ha dicho, si tú has llegado a ser hijo de Dios, que no todo el mundo es hijo de Dios, el hijo de Dios es el que vuelve arrepentido a Él, el que se acerca como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, acéptame, tómame y ayúdame a seguirte, y quiero estar contigo, quiero obedecerte, quiero estar con tu palabra, quiero hacer tus mandatos. Ese es el hijo de Dios. No es religioso, es una relación de amor con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces podremos apagar todos los dardos que nos vengan a nuestro cerebro. Mira, yo he conocido y conozco hermanos que han estado militando en la fe por muchos años, mucho, y de pronto un día, que yo creo que no es de pronto, sino que eso ha ido poco a poco, ha ido cultivándose, han decidido renegar de la fe, apostatar de la fe. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano, apostatar de la fe. Mira, podemos caer, podemos tener un bajón de días, de horas, si me apura, de semanas, meses, el tiempo que tú quieras, pero apostatar de la fe, nunca. Tenemos la palabra llena de ejemplos. Hay personajes bíblicos los cuales se hundieron y estuvieron apesadumbrados. Dios los levantó. Si tienes un bajón, tampoco puedes condenarte, ni puedo condenarme. Todo nos pasa, somos de carne y hueso. Tenemos la armadura, pero tenemos también esta. Ahora, apostatar de la fe, renegar de Cristo, decir, no, uy, como yo lo he escuchado, no, uy, eso fue, ay, eso, ay, qué engaño, el Espíritu Santo, uy, qué va, no, uy, mira, me pongo malo, porque una eternidad sin Dios, dejarlo, de verdad, no apostate nunca del Señor. Dile, Señor, ayúdame, estoy, vamos, revolcado, pero no destruido, como dice la palabra. Bien. Entonces el yelmo de la salvación, que es lo que nos da la fuerza para seguir. Y luego pues seguimos
para ir completando, sobre todo tomar yelmo, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomar yelmo de la salvación, y después, cuando ya estamos bien pertrechados, que ya tenemos nuestra coraza, los sandalias, los de estos, los otros, nos dice aquí de que tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. O como algunos dicen, la palabra de Dios, porque ahora ya la tenemos también en lo que es la electrónica, ¿ok? La palabra es la misma, está escrita y es poderosa. Entonces la palabra de Dios es lo que nos va a dar a nosotros la guía, nos va a dar también la destreza para poder movernos en esta batalla espiritual. No menosprecies la palabra, no la menosprecies. Dice el Señor en los Evangelios, dice que menospreciáis el poder de Dios y su palabra. Y no se puede. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro manual de instrucciones, es realmente donde tenemos que ir. Es verdad que aquí en la palabra pues no tenemos los conceptos de link, multimedia, dame tu ubicación. Eso es cierto, pero los principios son los mismos. Cuando algunas veces, hermano querido, se viene a pedir un consejo, lógicamente un consejo a la autoridad, al pastor, a algún responsable, esos consejos siempre están sujetos a la palabra. Y hay una cosa que dice, que nuestro pastor nos dice, y es verdad, que dice que cuando él tiene que dar un consejo, lo primero que dice, ¿qué dice la palabra? No qué digo yo, o qué pienso yo, porque quizá a lo mejor yo pueda pensar algo, porque todos tenemos pensamientos, pero en esta disputa o en esta decisión, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es el principio de la palabra? El principio es este. Pues mira, y él tiene que decirle, queridos o querido, tú tienes que hacer conforme dice la palabra. Ay, es que no tengo otra cosa. Ese es el principio de autoridad. Entonces la palabra de Dios es la que está ahí, es la que convence, es la que cuando se predica, entra y dice que es más potente que una espada de 2 filos. Los cuchillos de cocina suelen tener un filo, ¿verdad? Uno corta y el otro pues no. Pero la espada de Dios tiene 2 filos, que si no entra por aquí, entra por allí, espiritualmente. Entonces cuando predicamos la palabra, va entrando, y si a lo mejor no ha entrado en la parte correcta, o aquí, resulta que cuando le das la vuelta al otro filo, por el otro filo entra. Y hay personas que han dicho, es que lo que tú dijiste en la palabra me hizo pensar. Pues prediquemos la palabra de Dios como es, sin aguarla, sin quitarle la fuerza que tiene, aunque el otro, algunas veces, o más de una vez, se moleste. Pero algunas veces las molestias son buenas, porque hacen que la persona reaccione. Yo a veces, te lo tengo que decir, yo peco en mi persona de ser muy apologite, muy políticamente correcto, lo admito, y estoy aprendiendo a tener más corte, sin dañar. Eso va también las personalidades, ¿no? Como dice el pastor algunas veces, dice, yo no puedo compartir como comparte otro, como cada uno lo hace a su estilo, a su forma, ¿no? Entonces, hermano, cojamos la palabra de Dios como es, con todas sus letras, tilde y acento. Y ya, si no lo hacemos, tendría poca fuerza, y entonces serían como las sopas que pone, diluir en 1 litro de agua. ¿Habéis visto la sopa? Que te dice detrás, para 4 platos, diluir en 1 litro de agua. Yo a veces
Digo, 1 litro, 1,5 litros. Y le echo algunas cosillas más. Luego llega, claro, se lo pongo a mi mujer y dice, oye, está muy suavilla esta sopa, ¿no? ¿Por qué? Porque es 1 litro. Es 1 litro. Porque el que ha hecho la sopa sabe cómo va. Y nosotros, conforme a la palabra, el que ha hecho la palabra de Dios, que es Dios, sabe cómo va. Entonces, queridos, tomamos todo la palabra de Dios como es. Aleluya. Y ya por último, nos dice que es la palabra de Dios. Cuando ya hemos completado todo, ya nos da lo que es la guinda final. Y es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar los unos por los otros. Pero he visto que nos dice aquí que con toda perseverancia. Perseverancia es no una oración y hasta luego, Lucas. O mira, hermano, ya oré. No, perseverancia es mantenerlo en el tiempo. Entonces, orando por todos los santos, porque todos necesitamos que seamos sostenidos en oración. Y la oración es espiritual, pero se transforma en cosas naturales. ¿Has visto cuando dice, estoy orando para que Dios pueda suplir? ¿Para qué? Claro, es lo natural, porque estamos en esta tierra. Cuando estemos con el Señor, pues ya no será así. Pero ahora sí, y todo se traduce en cosas de aquí. Entonces, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y pedirle al Señor, Señor, te suplico, te ruego, te pido, que esa sería la idea. Entonces, hermanos, hemos llegado hasta aquí. Yo creo que está bien. Quisiera daros las gracias, darle las gracias a todos por la atención y pedirle al Señor de que todos tomemos toda la armadura de Dios. Y si no eres creyente aún, amigo, te pediría que te pusieras bien con Dios, para que pasase a la fila del Evangelio, a la fila de los hijos de Dios, un soldado de Cristo. Dios te bendiga y gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Chao.